Y estamos dispuestos a saber qué pasó en Madrid con la cumbre del cambio climático, la cumbre, la conferencia de las partes, la COP25. El ingeniero Manuel Jaramillo es ingeniero forestal egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad San Juan Bosco, y además es el director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Manuel, buenas tardes, gracias por atendernos. Mabel Traver te saluda. Hola, buenas tardes, Mabel, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias. Manuel, ¿qué pasó en Madrid? Pero pasó poco, realmente. Tuvimos una de las conferencias más largas de la historia, que se extendió casi 2 días más de lo previsto, y lamentablemente no se llegaron a los acuerdos que el planeta necesita y que la naturaleza y las personas necesitamos para estar por debajo del aumento de temperatura de 1,5 grados, que sería el aceptable para que la vida siga siendo tal como la conocemos en el futuro, ¿no? Ahora, hay una cosa que es impresionante, porque cuando uno va viendo los datos, la temperatura sigue aumentando. Esto significa, entre otras cosas, cómo se va degradando lo que es parte del ecosistema, cómo se van disolviendo, más allá de que pueden parecer imágenes que uno dice es casi como una imagen de una película, los bloques de hielo que se van desprendiendo, el aumento de las aguas, o sea, es terrible. ¿En qué no se pusieron de acuerdo? ¿Cómo puede ser que no se pueda llegar a un punto de unión en ese sentido? Bueno, esto que escribí, que todos percibimos y que vemos en el día a día, a través de las noticias, está fuertemente refrendado por la ciencia, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que no se ponen de acuerdo es en responder o dar respuestas políticas a la información científica disponible, que ya es abrumadora. Hay todavía un desconocimiento, un descreimiento, podríamos decir, del sector político sobre la ciencia, y sobre todo hay poca intención de actuar en consecuencia. Lo que más ha limitado esto es que los países que emiten más del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, Arabia Saudita, China, India, Brasil, tomen compromisos de mayor ambición climática. ¿Eso qué quiere decir? Compromisos de reducir más fuertemente sus emisiones para el próximo periodo a 2030. Claro. Y eso entonces, como los que más emiten no se comprometen, impide que los que menos emiten sí lo hagan, o si lo hacen, que su aporte sea mucho menos significativo. Por otro lado, la conferencia de las partes de cambio en la Convención de Cambio Climático, como todas las conferencias de las partes de las Naciones Unidas, implica que se llegue a acuerdos plenos, no es por votación ni es por consenso. Entonces, hasta que todos los países no se pongan de acuerdo en estas declaratorias de mayor ambición, no va a haber un aumento significativo en estos compromisos de gases de efecto invernadero, y tampoco compromisos fuertes de financiamiento del aporte del dinero necesario para que estén estas reducciones. Estas son las diferentes negociaciones que no avanzaron en Madrid, y que de alguna forma fueron pospuestas para la próxima conferencia, que va a ser dentro de un año en Reino Unido. Esperamos realmente que con mayores resultados, porque si no, el ejercicio meramente de reunirse para discutir y no acordar no parecía ser muy conducente para el bienestar de la humanidad. No, y además, Manuel, acá hay una cuestión, entre otras cosas, recordémosle a la misma audiencia que esto, ¿por qué se hizo en Madrid? Porque indudablemente esto estaba programado y correspondía, de acuerdo a lo que era agenda, que se hiciera en Chile, pero justo sucedió todo lo que fue este conflicto social allí en Chile, por lo tanto se trasladó esta conferencia mundial sobre el cambio climático a Madrid específicamente. Ahora, ¿cómo puede ser que los representantes de por lo menos, no sé, a lo mejor me equivoco, son casi 200, ¿no? 200 países que se reúnen. Sí, 196. Bueno, 196. Yo le regalé 4 encima. ¿Cómo puede ser que haya referentes que son lamentablemente los que después terminan poniendo, y cuando uno está hablando, y yo te escuchaba recién, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de la India, que mueven economías de una significación realmente impresionante? ¿Cómo puede ser que ellos terminen cooptando lo que es una situación a nivel mundial? Bueno, justamente tiene que ver con el poder político y económico puesto por encima de las necesidades ambientales y naturales
no solo de sus países, sino de la humanidad, ¿no? Claro. Y es ahí donde hemos sido poco eficientes de alguna forma en lograr que la naturaleza y las personas tomen la relevancia que tienen que tener para que incidamos sobre las decisiones políticas y económicas. Lamentablemente, estos países tienden a pensar que en el corto o en el mediano plazo su supremacía económica o política podría ponernos por fuera de los riesgos climáticos. Pero eso es mentira, digamos. Cuando el planeta cambia su dinámica climática global, cuando el planeta modifica sus patrones de temperatura, de humedad, de vientos, implica acciones negativas sobre el global de la sociedad. Entonces, lo que hoy están haciendo estos países es comprometer también la calidad de vida y la vida misma de sus propios habitantes. Y eso pareciera ser que no se entiende, y pareciera ser también que la sociedad civil en sus reclamos, a pesar de que este ha sido el año más fuerte con la enorme participación de la juventud en los reclamos climáticos, no logra despertar el interés de los políticos para actuar en consecuencia, y eso es muy preocupante. Ahora, acá hay una cuestión, Manuel, en el medio que uno lo recuerda básicamente cuando fue, y ya hace unos cuantos años de esto, la asunción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando dijo que en realidad lo del tema del cambio climático era nada más que una gacetilla de prensa, ¿no? Que era todo un invento por parte de los mismos periodistas allí en el medio. Ahora, si uno ve cómo hay una degradación de todo lo que son las mismas estructuras, yo creo que los periodistas o quienes tenemos medios de comunicación o estamos en medios de comunicación no somos eruditos como para poder llevar adelante lo que es un cambio de esa naturaleza. Digo, ¿no? Me parece. Ahora, en los mismos países van a terminar sufriendo lo que es una degradación, porque por ahí a lo mejor pueden, no sé, hacer un juego de cintura y evitar lo que es un riesgo más grande, pero amén de que las consecuencias después van para los que somos los más chicos. Sí, bueno, de hecho ya lo están sufriendo, y un poco lo que bien indicás vos, ¿no? Muchos países piensan que con sus medidas de adaptación al cambio climático, basadas en el uso de recursos, de obras ingenieriles y demás, sí, van a estar preservados del impacto. Pero eso deja justamente a las poblaciones más vulnerables, claro, aún dentro de esos propios países, fuera de esa protección. Y ni hablar dentro de los países que no tienen medidas económicas para desarrollar esas medidas de mitigación. Por otro lado, también sorprendió en esta cumbre en particular, siendo Estados Unidos un país que anuncia que a partir del año que viene va a estar fuera del Acuerdo de París, que haya puesto tantas trabas este año para el avance de las negociaciones y que haya sido tan escuchado. Entonces, pareciera ser que Estados Unidos no solo no está dando soporte al Acuerdo de París, sino que está obrando fuertemente para que no se avance en los acuerdos necesarios que si bien el país no comparte, otros países sí, y creen que son necesarios para modificar positivamente algo tan importante como el futuro de la humanidad y de la naturaleza en el planeta. Ahora, Manuel, ¿cuál es porque lo hacen más allá de que sea no sé, un pensamiento político y demás, pero tiene que tener algún rédito, tienen que sacar una ganancia al respecto? O sea, ¿cuál es la moneda de cambio que ellos tienen en este caso? Básicamente el problema que tenemos aquí es el cortoplacismo con el cual piensan y actúan los gobiernos de la mayoría de los países, excepto con excepciones, y la visión de mediano o largo plazo, la mala visión de mediano o largo plazo que se tiene sobre los impactos climáticos. ¿Sí? Aquí tenemos un error político. ¿Sí? El impacto del cambio climático ya no es de mediano o largo plazo. El impacto del cambio climático es hoy, y va a ser hoy y mañana y todos los días de nuestra vida de aquí al futuro. Y también el cortoplacismo que usan los gobiernos es un arma de doble filo, porque al actuar con políticas de corto plazo, los partidos, las diferentes fuerzas políticas se encuentran con que en cada proceso de elecciones tienen conflictos porque se manifiestan problemas que no habían sido considerados por ellos. Entonces mi sugerencia sería a los partidos políticos mejorar la visión del mediano y largo plazo como parte de la política y también como parte de la propuesta de soluciones que son las que la sociedad realmente necesita y por los cuales van a ser votados o no votados. Entonces es un juego de tiempos y de percepción de estos tiempos.
Ahora, cuando uno se pone a revisar lo que son los planteos, vos estabas mencionando recién, o sea, hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de Brasil, hablamos de la India, donde tienen y empiezan a poner trabas o vallas para lo que son modificaciones. Y cuando uno se pone a pensar y cuando uno ve, por ejemplo, hablando de la India, lo que es la misma situación social que viven y que padecen, uno no puede entender que miren, no sé, no llegan ni a la punta de la nariz con lo que es la mirada, o sea, ni siquiera de mediano plazo ahí. Bueno, ahí tenés situaciones bien distintas, ¿no? En la India, con una enorme cantidad de población por debajo de la línea de pobreza. Terrible. O de la indigencia, con necesidades básicas fuertemente insatisfechas. El mensaje es, nosotros tenemos que seguir consumiendo carbón, o tenemos que seguir transformando los suelos para producir agricultura, porque tenemos que mejorar las condiciones de nuestros habitantes. En general, una cosa nos lleva a la otra, ¿no? En general, el sobreuso de los recursos naturales o la promoción de las energías no renovables no mejora la calidad de vida de las personas, porque tampoco mejora los ingresos en las cuentas públicas. Claro. Eso lo hemos visto aquí también en Argentina. En Argentina tenemos 200.000 hectáreas de deforestación por año, tenemos supuestamente la joya de la vaca muerta y tenemos casi un 40% de pobreza, y tenemos las provincias con mayor pobreza, que son las que más deforestan. Generalmente es una constante a nivel global. El sobreuso y el mal uso de los recursos naturales nunca lleva al desarrollo. Y por otro lado tenés el modelo de Estados Unidos, donde lo que ocurre ahí es que el gobierno no quiere pedirle a sus votantes que pierdan los supuestos privilegios, como por ejemplo tener combustible barato y vehículos de 8 cilindros, o tener un consumo ineficiente de energía eléctrica, donde no se promueve las energías renovables, o donde no se promueve la eficiencia y la reducción del consumo. El error más grande de este modelo es asociar consumo con desarrollo. Claro. Y eso tiene que separarse, o sea, no necesariamente consumir más es estar más desarrollado, sino que hay que consumir de manera más inteligente, de manera más eficiente y de manera más responsable con la capacidad productiva que realmente tiene nuestro planeta. Bueno, porque hay una cuestión que es tan simple y tan sencilla como que la naturaleza sabe lo que hace, ¿no? Sí, y aparte, bueno, la naturaleza se autorregula. Claro, tengamos en cuenta que estos cambios que se están generando obviamente están llevando a riesgo de extinción a muchas especies. Se está hablando de la sexta extinción masiva y más acelerada de la historia del planeta. Pero lo más probable es que aún en la catástrofe más importante que pueda llegar a dar por el cambio climático, puede ser que desaparezcan muchísimas especies, incluida la especie humana, pero el planeta va a seguir estando. El planeta ha sobrevivido a enormes catástrofes, de la extinción de los dinosaurios, o los cambios en los periodos geológicos, en los cuales las erupciones de los volcanes y demás han modificado el planeta. El planeta no necesita la especie humana, no necesita lo que la especie humana le hace, y tenemos que entender que lo que estamos poniendo en riesgo no es al planeta, sino a la humanidad y a la enorme variedad de biodiversidad que nos acompaña en este viaje por el tiempo y el espacio. Ahora, en medio de todo esto, la pregunta que ya la vez pasada justamente también lo habíamos estado charlando aquí en el programa y todo demás, lo que está pasando en Brasil con todo lo que es el tema de la deforestación, lo que está pasando allí en toda la zona de la Amazonia y demás, el presidente de Brasil también pareciera que va a la par de lo que son algunos planteos específicamente, porque tampoco frena lo que es una cuestión y nosotros lo padecemos por lo que es un tema del cambio justamente con las inundaciones, el cambio que tiene que ver con los climas y todo lo demás, también lo tenemos aquí en Sudamérica insertado. Totalmente, bueno, y ahí justamente se mezcla esta ambición de un desarrollo que es a escala planetaria, un desarrollo que excede los límites planetarios. También de alguna forma hay algunas cuestiones más mesiánicas, ¿no? De la disponibilidad de los recursos para el uso del hombre por encima de la naturaleza. Hay diferentes cosmovisiones de alguna manera que interfieren en este pensamiento político y el accionar. Desconocer que agredir a la naturaleza en pos de un supuesto desarrollo es una posible mala solución para hoy y un enorme problema para mañana, la verdad que no es políticamente apropiado ni económicamente lógico, y obviamente habría que
analizar si éticamente también no es cuestionable. Lamentablemente los discursos políticos plagados de simbolismos y buscando llegar a diferentes sectores de la sociedad logran adhesión por personas no informadas, por gente que no está comprendiendo la realidad de la situación, y eso lleva a que haya esta situación no solo en la India, en China, en la Arabia Saudita, sino también Manuel, lo último que te pregunto, o sea, ¿cuándo se hace la próxima cumbre? va a ser en noviembre del 2020 en Glasgow, el partido de la escocesa, podríamos decir, del Reino Unido. Realmente también las presidencias de las cumbres tienen relevancia, ¿sí? En este caso creo que Chile, al no poder actuar en su propio país, claro, al venir de un proceso político y social complejo, al tener que interactuar de alguna manera con España, que si bien no actuó como presidencia, actúa como host, posiblemente haya perdido un poco para el interés de los países. También hay que reconocer que lamentablemente los países latinoamericanos no suelen tener impacto en el traccionar el compromiso de... Bueno, esperemos que al hacerse allí en el Reino Unido, por lo menos los países europeos en ese sentido tienen un registro bastante diferente de lo que pasa en este caso en particular ya hablemos con Estados Unidos, con China, con India, básicamente como para poder, con los países árabes específicamente, lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Sí, ahí también me tener en cuenta que también se muchas negociaciones, claro. Entonces justamente puede haber la posibilidad de incidir sobre las decisiones climáticas a partir de poner en la mesa, formal o informal, otra serie de decisiones más de geopolítica, claro. Y sin duda los países con mayor poder tienen mayor posibilidad de lograr más compromiso de todos los países en el tema climático y ambiental en general. Bueno, crucemos los dedos y que así sea, por lo menos. Manuel, un placer hablar contigo y como siempre, por supuesto te lo digo y lo marco, o sea, las estrategias que suman aquí a disponibilidad como para que se pueda difundir todo, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buen comienzo de año. Era el ingeniero Manuel Jaramillo, el director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, dialogando con nosotros aquí en Estrategias que Suman.